La idea de esta semana entonces es ver el práctico de regresión lineal, el último, el 10º. Es cortito, son 3 ejercicios. Entender cómo se hacen los ejercicios. Yo creo que entre hoy, o sea, capaz que nos da para terminarlo hoy, pero si no hoy y un pedacito de la que viene. Y el resto de la clase que viene, o toda la clase que viene, dependiendo, hacemos clase de consulta. Ustedes vengan con dudas para el jueves y vemos eso. Bien. ¿Alguien intentó hacer algo del práctico 10? No, yo vi el teórico, pero no me puse a hacer ejercicio. No. No, quedamos tranqui. ¿Cuál es la idea atrás de regresión lineal? Eso les quedó más o menos claro. O sea, la idea más allá de cómo es la cuenta y todo, ¿qué es lo que uno busca cuando hace regresión lineal? Es la recta que mejor aproxima a los datos que tenés. Va a buscar una recta que aproxime bien los datos. ¿Y por qué es de interés eso? Para poder predecir de alguna forma la distribución. Bueno, sí, podría ser la distribución. O bueno, para poder predecir un comportamiento, ¿no? Si tenemos datos de esta forma, bueno, uno podría, si eso fuese una recta, o quedó recto, más o menos podría decir que la recta que mejor ajusta es eso. Entonces después, cuando venga un dato nuevo, bajo ciertas hipótesis, como siempre, ¿no? De que todos los datos se van a comportar iguales, uno puede predecir que, bueno, el dato nuevo, vamos a ponerlo en otro color más resaltante tipo azul, no va a estar muy lejos de esa recta. Si me alejo mucho, podría pasar que el dato de por acá abajo nada que ver a la recta. Entonces uno lo que busca es eso, es encontrar una recta que ajuste bien los datos, eso, para poder en parte predecir comportamiento. De ahí la palabra lineal, que es una recta. Pues, digo, en este curso no la abarcamos, pero hay otras regresiones, como regresión cuadrática, cosas del estilo, que usan parábolas, usan, bueno, funciones un poquito más complejas, pero que permiten comportamientos más variados. Entonces tenemos eso. Si se desea estudiar usando, o sea, este es mitad en papel, mitad en R, hacemos las dos partes. Se desea estudiar usando el dataset Air Quality, que viene por defecto en R, si existe o no una dependencia lineal entre las variables ozono y viento. No importa qué es esto en principio, dataset, piénselo como un Excel si quieren pensarlo así, es una tabla, una matriz. Y dos de sus columnas, dos de sus variables son ozono y viento. Y lo que queremos ver es si hay una dependencia lineal o no. Es decir, si somos capaces de encontrar una recta que ajuste bien esos datos. Entonces, parte de ahí se plantea el modelo teórico que se quiere estimar. Y bueno, en paréntesis nos dice, es decir, viento como función del ozono. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el modelo teórico? Es I igual a X más B. Ahí va, en principio es AX más B, y por lo general hay un error. No le permitimos este epsilon, que es como un error. En realidad, la recta no va a ajustar perfecto, porque es la que mejor ajusta. Es un error que después se puede estimar. Bien, ese es el modelo. ¿Por qué? ¿Iba a preguntar algo? No, ¿qué es el viento en función del ozono? O sea, el Ah, viento sería la Y y el ozono la X. viento como función de la zona, ahí va. Entonces, en ese caso, este sería el viento. Es la variable dependiente. El viento depende de X. Y el X sería el ozono. Es la variable independiente. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con esto? El objetivo entonces, digamos, el modelo teórico es encontrar A, B y epsilon que haga que esta igualdad sea igual. Nosotros tenemos Y, tenemos X. Bueno, tenemos una muestra de Y y una muestra de X, que es lo que está en el dataset ese. El objetivo es encontrar ese A, ese B y ese epsilon.
tenemos una muestra. X1 y 1, xn y n. ¿Cómo se hace para, a ver si hice la parte o no? Bueno, podríamos ver la parte B. ¿Cómo hacemos la parte B? Se plantea la prueba que realizaría para decir si existe o no dicha dependencia lineal. ¿Cómo es esa prueba? Esa es otra. Uno busca la mejor recta que aproxime, pero en principio nadie te asegura que exista esa recta. ¿No? Piensen en un conjunto de datos que le queden, por ejemplo, en un círculo, o en un cuadrado, o lo que sea, no van a encontrar ninguna recta que aproxime bien ahí, porque si aproxima bien uno, está muy lejos de los otros, si pasa por el medio, está lejos de estos y esto, es distinta también. Entonces, en principio, esa mejor recta no tiene por qué existir. Entonces, la parte de B va por ese lado, plantear la prueba que realizaría para decidir si existe o no dicha dependencia, es decir, para decidir si existe o no una recta que ajuste bien los datos. Sería como hallar un valor R, algo así. Ah, bueno, va por ahí. ¿Qué era eso del R? Si era más cercano a como 99 o algo así, o 0,99, es que ajustaba bien, y si se alejaba, no. Creo que no. Ahí va. Entonces, vamos a hacer un repasito de eso. Seguimos en la parte A, entonces. Lo que vieron en teórico es cómo, a partir de la muestra, estimar cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces, el tema es así. Recordar. No conocemos A y B, pero los podemos estimar. Entonces, ¿cómo se estimaban? El agorro, de color. El agorro era una cosa horrible de escribir. Es la suma de j igual 1 hasta n de x y j y j menos 1 sobre n por la suma desde j igual 1 hasta n de xj por la suma desde j igual 1 hasta n de ij. Y esto dividido, la suma desde j igual 1 hasta n de xj al cuadrado menos 1 sobre n por la suma desde j igual 1 hasta n de xj esto al cuadrado. ¿No? Profesor, Sí. en el teórico de los videos, en realidad, el primer término este que pusiste de la suma de los x por los j, Ajá. en realidad lo presenta como el promedio también, o sea, también sería por 1 sobre n. A ver. O sea, todo usa promedios en la fórmula final. Como que todo lo dividió por n. El promedio de los x por n menos el promedio de x por el promedio de y sobre el promedio de los x al cuadrado menos el promedio de x Bueno, al sí, cuadrado. sí. Que es lo mismo. O sea, lo que hizo fue multiplicar todo esto por 1 sobre n y multiplicar todo esto por 1 sobre n. Ahí va. Pero cuando lo juntás esto da 1. Porque es 1 Y sobre n entonces, y es lo mismo. Entonces, si multiplicar por 1 es lo mismo que no hacer nada. pero Él igual, no queda igual, porque el primer término, o sea, lo de abajo sí quedaría igual. A ver.
Eso es Esto, si lo uno. Calcula desarrollamos... el AN. ¿Cómo que por eso? Ah, bueno, pero Sí, claro, la n calcula sí la es el N. promedio. Pero este es el Ah, estimador, no es el promedio. Ah, capaz ¿y es... cuál Igual también tenemos le que pone el usar? gorrito arriba. No sé, yo este lo saqué del libro, digo, en principio sería este. Lo verificamos ahora cuando terminemos, pero en el libro figuraba este. Entró la duda ahora, pero esto sale de la varianza y esto tiene que ver con la covarianza de XY, ¿no? Porque se acuerdan que la covarianza era la esperanza de X menos la media de X por Y menos la media de Y. Y si eso lo desarrollaban, le quedaba la esperanza de XY menos la esperanza de X por la esperanza de Y. Lo que están haciendo es estimando esto, están estimando estas cantidades. Pero entonces ahora me confundí, o sea, no sé qué tengo que hacer para resolver, qué tengo que usar. Es que para mí es lo mismo. Esto, Déjame hacer la cuenta de vuelta. Multiplico y divido por 1 sobre n, ¿no? Como multiplico y divido entre lo mismo, lo que voy a poner ahora es una igualdad. Pero en vez de sí. multiplicar y dividir, desarrollemos esto. Me queda 1 sobre n por la suma desde j igual 1 hasta n de xj y j, menos 1 sobre n, acá le pifié los paréntesis. O sea, quiero que 1 sobre n multiplica toda la cantidad esta. Como acá ya tengo 1, voy a tener al cuadrado. Voy a tener un 1 sobre n al cuadrado. Eso lo puedo agrupar así. 1 sobre n por la suma desde j igual 1 hasta n de xj por 1 sobre n por la suma desde j igual 1 hasta n de ij. ¿Y eso por qué me sirve? Porque esto es el estimador, si quieren, de y, es el promedio de y. Esto es el promedio de x. Recuerden que queremos recopilar la covarianza. La covarianza era esperanza de xy menos esperanza de x por esperanza de y. ¿Cuál era el estimador de la esperanza de x? Promedio. ¿Cuál era el estimador de la esperanza de y? Promedio. ¿Cuál es el estimador de la esperanza de xy? El promedio de xy. Ahí va. Entonces, esto, si quieren, es x, no sé, xy n promedio. Ahí va, así es como lo plantean en el video. Claro, es lo mismo, por eso. La única diferencia es que lo desarrolló. Pero como multiplicar y dividir entre esto es 1, puedes plantear como el azul que está arriba o como esto que está abajo. Pero si vos le sacás ese factor, ya no te queda el promedio en el primer término. Te queda la No, sumatoria. por eso, lo azul, esto azul, sin el 1 sobre n, va a ser igual a todo lo que escribamos ahora con promedios. Eso es lo que yo digo. Déjame terminar y repasamos. Sí. Abajo va a ser 1 sobre n por la sumatoria desde j igual 1 hasta n de xj al cuadrado. Y esto de acá es algo así como xj x n al cuadrado promedio. O sea, porque estoy sumando los cuadrados y promediando. Menos 1 sobre n por la sumatoria de j igual 1 hasta n de xj, todo esto al cuadrado. Y esto, si lo de adentro es un estimador si esto es el promedio de lo de adentro, el cuadrado está afuera, esto es xn promedio, eso al cuadrado. O sea, que es la varianza de x al fondo. Lo de arriba es la covarianza de xy, un estimador de la covarianza, y lo de abajo es un estimador de la varianza de x. Yo lo que decía que esta igualdad vale, porque la única diferencia fue que para llegar a lo de abajo, a partir de lo de arriba, lo que hice fue multiplicar y dividir por lo mismo. Multipliqué y dividí por 1 sobre n. Entonces, si yo multiplico y divido por la misma cantidad, eso me da 1. Y multiplicar por 1 es lo mismo que no hacer nada. Entonces, toda esta cuenta con promedios
es equivalente, digo, no hay una mejor que otra, en principio pueden usar la que ustedes quieran, es equivalente a trabajar solo con esto. Sin los 1 sobre n. ¿Y cómo queda al final? Pues de acá abajo. Ahí está, porque lo voy a anotar. Si quieren lo escribo más compacto usando todos los promedios. Sería xy promedio. Voy a poner el n acá. O sea, xy es una nueva variable aleatoria, entonces xy n promedio menos x promedio y promedio sobre xn al cuadrado promedio menos xn promedio al cuadrado. Esto estima la covarianza de xy sobre la varianza de x. Entonces lo que yo decía es que esta cuenta que está acá es lo mismo que esta que está acá. Sin lo rojo, con la parte azul. Bien. Pongo acá abajo por si quieren copiar ese. Entonces después ese es el A sub n. El B sub n es un poquito más compacto usando el A sub n, o el B tichito, que es simplemente el promedio de y, de las variables y, menos este estimador A que está acá arriba, por el promedio de la variable x. Ahí va. Bien. O sea que esa es la estimación de B. Esta es la estimación de B. Lo que está acá arriba es la estimación de A. Sí. Ah, pero para calcular B tengo que saber A. Sí, necesitas las dos. Pero, claro, para calcular, no puedo empezar calculando B. Con esta fórmula no. 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 Primero calculas el A, que es el coeficiente angular, el que te da la pendiente, y después calculas el B. Bueno, pero todo esto iba porque para la parte B me habían dicho que para ver, o sea, la parte B era, realice la prueba que haría para ver si existe relación lineal. Me dijeron que había un R y de la vuelta. Entonces yo dije, bueno, bajemos un cambio, veamos qué lo que estaba antes del R estaba esto, era cómo estimábamos el parámetro A y el parámetro B. Entonces, ¿qué era eso del R? O sea, no del programa, sino el R que me dijeron que era para estimar, no, para tener una idea de si va a existir o no una relación lineal. Estoy un poco confundida, pero creo que era un residuo que se obtiene restando todo. Había algo de eso. Que daba 0 o algo así. Siempre da un número entre 0 y 1, mientras más cerca de 1 mejor. No, les pregunto porque había entendido que habían leído la teoría por lo menos. Pero vamos despacio entonces. Sí, pero a 1000 por hora. No. Tenemos en principio 3 residuos, si quieren, como le llamaron. Bueno, no son residuos, el residuo es el R. Tenemos la suma de cuadrados totales. Tenemos 3 cantidades que nos van a servir para definir el R. La suma de cuadrados totales
Bueno, es sumar algo que va a haber total y sumar cuadrados. La letra me está diciendo que va a ser. Es la suma desde i igual 1 hasta n. Bien. De la variable, o sea, la muestra que tenemos, menos el promedio al cuadrado. ¿Sí? Sí. Esto es lo que recibe. ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es la, o sea, qué es esa notación que pusiste de la variable? Es la muestra que tenemos, ¿no? Todo partía que teníamos una muestra x, y e y. Esta es la variable independiente, esta es la variable dependiente. En nuestro caso, la y serían los vientos, la muestra del viento, y la x, y sería la muestra del ozono. Entonces, siempre esto es con la variable dependiente. Sería como la suma de los errores al cuadrado, o sea, la distancia que hay entre el dato y el promedio. Sí, es pensado así. O sea, sería i menos el promedio. No escuché eso último, ¿cómo? No, que no entendía si era una y. Bien. No es esto lo que está diciendo, pero va a quedar más fácil para decirlo, vamos a ponerle j. Esto es una y, entonces el dato yj menos el promedio de esa variable misma. Digo, esto a su vez es la suma, ¿no? Esto a su vez es 1 sobre n por la suma desde j igual 1 hasta n de todas las ij. Sí, ahí va. Sí, ahora sí lo entendí. Dale. Teníamos este, que era la suma de cuadrados totales. Teníamos pues la suma de cuadrados residuales, que era la suma también entre j igual 1 y n, pero ahora era entre el i gorrito menos y n. Residual es lo mismo que regresión. Sí, si querés llamarle, sí, capaz es mejor llamarle regresión. Entonces j menos y n. Ahí va, sí. Y después teníamos... No, creo que este es la regresión que vos decís. No, este es el residual también. Hay dos, perdón. No. Este es regresión. Regresión. Este va a ser el de residual. Y el residual era la suma desde j igual 1 hasta n de la muestra menos el estimador. Entonces el R que venían diciendo de hoy es, en realidad R al cuadrado, es 1 menos, o sea, hay equivalencias con esto, pero es 1 menos la suma esta de los cuadrados de los residuos, CCR, sobre la suma de los cuadrados totales. ¿En el último son los dos J o hay un N? No, son los dos J, porque estas dos cantidades dependen de J. El único que tiene N es el promedio. Que sea. Bien. Si quieren, y lo pueden pensar así. Este IJ con el techito en tipo flechita, ¿cómo se obtiene? ¿Se acuerdan cómo es? Tenemos la variable, que es el dato. Tenemos el promedio, que se calcula a partir de los datos. ¿Y qué era este con el techito? Ese es lo que obtenés después de que averiguás A y B. Ahí va. Es como si la recta, vamos a ponerlo así. Vamos a hacer un dibujito, creo que va a ser mejor. Entonces tenemos ciertos puntos a la vuelta. Estos son nuestros datos.
cada dato tiene su XY correspondiente. X1 y 1. X2 y 2, bla, bla, bla. Yo hallo y el A y el B haciendo la cuenta que estaba ahí arriba, y voy a encontrar una recta que ajusta más o menos bien los datos. Eso no fue más o menos así. Ahora, yo para este X, o si quieren para este X2, yo cuando vengo a la recta no tengo el valor I2. El valor de la recta es otro. Ese valor de la recta va a ser el I2 techito. Entonces, por eso esto es la suma cuadrática residual, porque lo que están haciendo es calculando qué tan lejos pasa la recta de los puntos reales. Lo que están sumando en ese último es estas distancias. La distancia es desde los puntos a la recta. Entonces, bueno, se calcula este R al cuadrado. Esto siempre, observación, el R al cuadrado claramente siempre es mayor o igual a 0, porque es un cuadrado. Siempre es menor o igual a 1. Eso no es tan... A ver. Sí, Entonces el estimador sería como, ¿dónde tendría que estar el punto? Digamos. ¿A qué le llamas el estimador? Al techito así. Sí, sí. Claro, o sea, no es el... Si querés llamar el estimador, podríamos llamar estimadores. Si los datos estuviesen en la recta, para ese X que vos tenés, el I tendría que valer el I techito. Claro. Para algunos puntos puede ser, porque puede ser que haya algunos puntos que justo pasen por la recta. Algunos puntos de la muestra. Pero ahí no va a haber diferencia. O sea, Ahí no va a haber, digo, si todos están en una recta, es todo a 0. Esa es la gracia. Si los puntos están en una recta, el teórico, si querés, que es el techito, y la muestra da 0, es todo a 0, porque 0 dividido algo, y el R cuadrado me da 1. Y ese es el caso óptimo, digamos, los puntos están en una recta. En la práctica, los puntos casi nunca están en una recta, por no decir nunca. Ya porque, digamos, el mínimo error de medición o que el aparato de medición tiene cierta incertidumbre, ya te hace que no esté en una recta perfecta. O sea, al no estar en una recta perfecta, esto no va a ser 0. Capaz es muy chiquitito, pero no va a ser 0. Y esto no va a ser 1. Pero está, capaz que es 0,9999995, por ejemplo. Acá uno lo toma como 1. El problema es, por ejemplo, piensen que tenemos una muestra así. Tenemos una muestra de puntos. Algo así. Entonces yo calculo la recta y la recta va a quedar algo por acá. Pero cuando calculo los I, digamos, este sería el I1, la altura, pero este sería el I1 techito. Y así todos. Estoy calculando estas distancias. Y esta distancia es muy grande. Entonces lo que va a pasar es que esta cantidad va a estar cerca de 1. Cuando esta cantidad esté cerca de 1, el R al cuadrado está cerca de 0. Y ahí es cuando vamos a decir que no hay una dependencia lineal clara. ¿Qué es lo que pasa acá? Uno empieza a aumentar la variable X y la variable Y empieza a saltar para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. O sea que no depende de X. Si dependiese de X, tendría que pasar que si X aumenta, Y aumenta, o cuando X aumenta, Y disminuye. Pero no puede ser que X aumente y la variable Y sube, baja, sube, baja, sube, baja. Como que no le importa que X aumentó. Entonces, la observación es esa. Siempre da entre 0 y 1. Mientras más cerca de 1, mayor seguridad de que exista dependencia lineal. Lineal. Y bueno, mientras más cerca a 0, no. Mientras más cerca de 0, mayor seguridad de que no existe dependencia lineal. Bien. Buenas. ¿Duda de esto?
No entendí mucho el residual, pero yo igual no fui al teórico, así que después lo voy a avisar. O sea, pensá que lo que estás haciendo es eso, es el IJ son las alturas de los puntos rojos acá. Vos con los XJ y los IJ que es la muestra, calculás el A y el B, que es el paso anterior. Haces toda la cuenta, calculás el A y el B, y hallás esto, hallás, digamos, una ecuación que es de la forma I igual a gorrito X más B. Gorrito, que son los que estimaste. Entonces, si ahora vos los X los empezás a variar en la muestra, en vez de X pones X1, el valor de X1, lo que obtenés es un valor I1, pero que no es el de la muestra, porque acá vos pusiste estimadores. Entonces, lo que obtenés es el I1 techito. Se pone techito porque usaste techito en los estimadores, digamos, es como para mantener un poco la notación. Entonces, lo que estás haciendo es calcular la recta y después volver a evaluar para los X que tenés cuánto sería el I si realmente estuviese en esa recta. Entonces, eso acá sería, bueno, para el X fijo, ¿cuánto tendría que ser el I para estar en la recta? Si los puntos ya están en la recta, te da lo mismo. Si los puntos no están en la recta, te va a dar otra cosa. Los rosados son los puntos, los I gorrito, digamos. Sí, eso lo entendí, pero digo, lo que escribiste a la derecha, ahí me perdí un poquito. A la derecha esto. Sí, eso. No, este es un ejemplo de algo que no tiene dependencia. Porque Ah, está. esto está en un sistema cartesiano, ¿no? Tenemos X, tenemos Y. Para que haya dependencia tiene que ser algo que cuando una crece, la otra crece, o al revés. Cuando una crece, cuando X crece, Y decrece. Pero fijarse que acá X crece, pero la variable Y va pegando saltos. Primero empezó arriba, después fue para abajo, después subió, después bajó, después subió. Entonces, no depende de X, digamos. Para distintos valores de X, la variable Y vale lo mismo, pero para otros valores de X, la variable está más arriba. O por lo menos no depende de forma lineal. Capaz que uno después puede encontrar otra curva acá que aproxime, Claro. pero no va a ser una recta. O sea, en ese caso sería que R se acerca a 0, por ejemplo. Claro. R se acerca a 0 porque esta cantidad va a ser muy grande. Porque esta cantidad es estas distancias en verde que pusimos acá. La distancia entre el valor real y el I teórico. El I teórico siempre está en la recta. Ahí va. Entonces, como todos los puntos pasan lejos de la recta, por más que sea la recta que mejor aproxima por cómo quedaron los puntos pasan lejos, el R me da chico. No sé si decir cerca de 0 o no, porque depende que es cerca, pero me va a dar chico. No me va a dar cerca de 1. O no me va a dar un número 0,999 algo, por ejemplo. Capaz me da 0,5, depende en cómo tengan los puntos. Pero va a ser un valor más chico que cuando tenemos una configuración así. Y eso es lo que me está diciendo, si quieren, es algo así como, bueno, ojo. Con estos datos no es muy claro que vaya a haber una dependencia lineal. Y recalco lineal. Podría ser que hubiese otra dependencia. En este curso no la abarcamos, pero podría ser que los datos se agrupen de una u otra forma. Y en una recta. ¿Bien? Sí. Entonces, esa es la prueba que habría que hacer para ver si hay dependencia o no. Entonces, parte A, C, ahora empezamos con R. Me dice, hallar en R los valores de los parámetros para este caso, usando el comando LM. Entonces vamos a ver eso. Lo tengo acá abierto. Estaba jugando un poco. Esperen que antes de abrirlo voy a borrar los gráficos, así se sorprenden. Si no, no tiene gracia. Bueno, la sorpresa. Bien. Este código, así como está en el EVA. En el mismo apartado está el práctico, está el código. Entonces, los datos son estos. Ponen esto y es un dataset. De vuelta piensen que es un Excel si quieren, que ya está incluido en el R, porque es un ejemplo clásico para jugar un poco. Entonces, con este comando se cargan los datos. Con el view lo que hacemos es verlos.
Tenemos una variable que es ozono, una variable que es solar R, no sé qué sea el R, radiación quizás. Tenemos viento, tenemos temperatura, tenemos mes y tenemos día. Son todos, no, tenemos mayo, junio, julio, agosto, septiembre. De mayo, y no todos los días, ¿no? Porque de mayo, así. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 5 meses, día a día tomaron algo del ozono, no sé qué será, la radiación solar, el viento y la temperatura. Día por día alguien fue registrando esos datos y esta fue la tabla que consiguió. Entonces, acá está lo del comando LM. ¿Vieron que queríamos ver si había una relación? ¿Cómo es que decía la letra? Si el viento es función del ozono. Vamos a ponerla. Queremos ver si hay una relación lineal donde el viento sea función del ozono. Entonces, la verdad que estoy tirando fruta, pero supongo que L es de lineal y M de model, de lo lineal. Creo que si ponemos, a ver, tiene todo el sentido del mundo que así sea. Bueno, sí, lineal model. Entonces, ¿cómo se usa eso? Ponen primero la variable que quieren ver si tiene dependencia, en este caso el viento, el simbolito este de ñoqui, y la variable que quieren ver si es la que tiene el dependiente, digamos. Coma, el conjunto de datos. Cada dato se llamaba el Excel, o la tabla. Entonces, esto es un comandito de R que calcula cosas, con el summary lo que vemos es información. Bien. Me dice cuánto es el mínimo valor que tiene, cuánto es el máximo valor, cuánto es la mediana, cuánto es el primer cuartil, cuánto es el tercer cuartil. Me da coeficientes. Acá hay que entender un poquito estos coeficientes que son. Y el tema es así. El que se llama intercept es el B. A ver, ¿qué es el B? Sí. Y el que se llama ozone, bueno, ozono en este caso, se llama igual que la variable que pongan, ozone, se llama igual, es la variable X. A la variable X se la tira igual, este sería el estimador del A, y este sería el estimador del B. Entonces, bueno, después le da más información, le da la desviación, o sea, el error de desviación estándar y cosas del estilo. Pero acá están los coeficientes en particular para graficar la recta. ¿Qué es lo que hace acá? Es lo que se llama A, bueno, wind versus sun, que era como se llama esto, coeficientes 2. Seguramente si ponemos solamente coeficiente, te tira los dos. Te tira el 1 es el B, el intercept, el 2 es el A. Entonces, por eso el 2 es el A y el 1 es el B. ¿Y hasta acá se va entendiendo el código? Y más o menos, la Más o verdad. menos sí. Igual, o sea, ¿a qué corresponde ponerle si vos le pones solo que te dé un valor de A y un valor de B? O sea, No, ¿qué ya corresponde? hizo toda la cuenta esa que decíamos con las sumatorias. Es el estimador S de A y el estimador S de B. O sea, vos le Ah, tiraste los datos y le dijiste cuáles variables, porque había muchas variables, había 5. Entonces, ¿cuáles son las variables? ¿Cuál va a ser el X que vos llamás X y cuál va a ser el Y? Y le dijimos, bueno, el X va a ser el ozono y el Y va a ser el viento. Entonces él agarra todos los datos de viento y ozono y calcula este estimador de toda esa cuenta y calcula este. Calcula las dos cosas. ¿Cómo lo calcula? No tengo idea. Tampoco interesa en este momento. Los O calcula. sea que nosotros nunca vamos a tener que calcular el A y el B. Si usan R, no. Podría llegar a un ejercicio del 2 o el 3, después lo veremos, que te tenga que poner a mano. Pero no creo, porque son un montón de cuentas y no. No de esta manera, al menos. Porque se pueden calcular derivando y cosas del estilo. Bien.
Entonces, este comandito, el LM, lo que hace es eso. Que tienen que pasarle cuáles son los datos y cuáles son las dependencias que quieren ver. Queremos ver si el viento depende del ozono. Perdón, ¿y t-value y el otro que era? ¿El cual, perdón? Ahí. Acá este otro. O sea, esto de acá es el error. A ver. O sea, STD tiene que ser de visión estándar, supongo. Y el t-value, la verdad que no sé qué es. Acá. Habría que fijarse acá qué es lo que tira. No, pensé que era importante. No, a nosotros solo nos interesa el A y el B. Ah. En principio solo nos interesa eso. No importa. Bueno, acá también tiene el residual standard error, te dice cuánto es grado de libertad. Si no, esto no me interesa tanto. Lo que sí me interesa que se entienda es eso, que cuando yo vengo y pongo de vuelta el nombre este que le dio de wind versus no sé qué, se le ocurrió llamarlo así, ¿no? Porque estamos haciendo viento versus, bueno, podría haberle llamado Pepito y va a ser lo mismo. Yo acá le pongo Pepito y lo mando, y yo acá le pongo Pepito, mostrarme los coeficientes, y él me va a dar el mismo A y el B. O sea, no se confunda con el nombre. Lo que importa es el comando, que es LM, los datos y cuáles variables quieran. Las variables las puso como se llaman acá. Vieron que tenemos wind y ozone. Podría ser que quisieras ver mes y temperatura. A ver si hay una relación entre mes y temperatura, por ejemplo. Y lo otro importante es eso, el intercept, que siempre se va a llamar intercept, es el B, justamente porque es la intersección con el eje Y. Y el A lo deja con el nombre de quieren ver la dependencia. En este caso se llama ozone, lo dijo ozone. Entonces, tenemos el A, tenemos el B, y después simplemente hace un plot para ver. Que plotea los puntos. Bueno, plotea los primeros 10 puntos, podríamos ver plotear todos. ¿Esta sentencia se entiende qué es lo que hacen? O sea, sí, que las cosas dependen de la tabla de datos que tenés, y no de que porque vos pongas un nombre, es que tiene que ser ese nombre estrictamente. No. Eso era lo anterior, está bien, pero yo, ¿cómo es un comando plot en general? Es plot, le tengo que dar la variable x, que va a ser un vector, la variable y, que es un vector, y después les puedo dar más cosas. Entonces, él acá lo que está diciendo es, de la tabla de datos, cuando ponemos signo de peso es como decirle, tráete la columna. Yo no quiero toda la tabla, yo quiero la columna que se llama ozono, y de esa columna tráeme los valores del 1 al 10 nada más. Como que ustedes vengan a mano, vengan acá, Como en el vengan, Excel, que fija la claro, columna con el signo. exacto. Vengan a ozono y tráeme los primeros 10 nada más. Esa va a ser lo que yo llamo X. O sea, ¿es del 1 al 10 o es tipo de la fila 1 en la Claro, columna 10? no, la columna está fija acá, es lo que va después del peso. Claro. Estos son las filas. Si yo acá no le pongo nada, ahora hacemos la prueba, me va a traer, si yo le borro esto, me trae toda la fila. El tema es que son 1.000.000 de puntos, seguramente por eso, bueno, no 1.000.000, pero son 111 puntos, porque es la cantidad de elementos, la cantidad de filas que tiene esto. Ahora hacemos la prueba, pero la gráfica va a quedar mucho más sucia, porque hay muchos más puntos. Esto sería la variable i, que le dijo, bueno, de la misma tabla, no me traigas la columna ozono, ahora tráeme la columna viento, porque eso es lo que nosotros habíamos definido como i. Y otra vez del 1 al 10, eso sí tiene que ser igual. Si acá ponen 1 al 10, acá ponen 1 al 10. Si acá ponen del 2 al 20 o del 2 al 40, acá ponen 2 al 40. Porque la muestra es para este x tenemos este y. Si empezamos a variar, va a dar cualquier cosa. El PCH simplemente lo que hace es el simbolito. Vieron que ahí es circulito entero. Si ustedes empiezan a variar esto, le da ahí como una estrellita. Esto lo buscan en Google, ponen PCHR y les tira todo. ¿Cuál es el código que tienen que poner para que les tire el simbolito que quieren ver? No hay nada del otro mundo. Ahí son rombos, estábamos con 19. XLab es como le pone al eje X, al lab del label, X por el eje X, le llamó ozono,
al label de la I le llamó viento, main es el título. Entonces llamó vientos versus sono, 10 datos. 10 datos porque, bueno, puso el 1 al 10 nada más. Y ese lo que plotea es esto. ¿Ustedes ahí están viendo el gráfico? Sí. Sí. Entonces, bueno, les queda esos puntitos. Todavía no hizo el gráfico de la recta, simplemente el plot de los datos. Con esto acá abajo, ahora sí. Dice, bueno, ploteame en el eje X. Vamos a poner así. ¿Cómo era la ecuación de la regresión? Era Y igual a X más B. Entonces, este es el eje X, lo mismo que antes, pero en Y tengo, ¿no?, que el coeficiente A que calculé con el comando LM, los datos de ozono, que va a ser el I, más B, el coeficiente B que calculé con el comando LM. Entonces tengo esto, tengo que I igual a X más B. Después el col es color, al ser en color rojo. Entonces ahí queda la recta calculada con los coeficientes estimados. Los negros son los datos y la recta roja es la que mejor aproxima según ese método. ¿Sí se entiende la idea? Déjeme volver acá a poner lo que estaba. Lo voy a subir y rapidito. Me queda la duda, vemos ya, es rapidito. ¿Qué pasa cuando graficamos todos? La recta va a ser la misma. Me queda la duda de... Bueno, no puede cambiar de hecho la recta. Acá depende de la recta. Tan sucio quede. Acá no grafiqué los primeros 10, sino que grafiqué todos los datos. Y es un poco más clara la relación lineal, ¿no? Porque acá, aunque en principio hay datos muy dispersos, Sí. entonces, No, que sí, que es más claro. ¿no?, se ve un poco más. Que yo acá al principio tengo, cuando el X está cerca de 0, tengo datos muy dispersos. Hay Y cerca de 5 y ahí cerca de 20. Pero lo que sí pasa es que cuando X empieza a aumentar, la variable Y, a pesar de que hay valores más arriba y valores más abajo, en tendencia es como que va bajando. Seguramente si calculan el R acá, o sea el R este que hablábamos hoy, el R cuadrado, les debería dar algo cerca de 1. Porque, bueno, los datos siguen cierta tendencia lineal. No están en una recta, están muy lejos de estar en una recta, porque bueno, pegan saltos para arriba y para abajo, pero a grandes rasgos siguen una tendencia lineal. Bien. Entonces, a ver qué más tenemos. Bueno, 10 pares porque acá estaba, porque ha hecho con 10. El letra me pedía con 10. Después realizar una prueba de hipótesis para decidir el nivel 5% usando el comando LM, entonces hay que ver cómo se usaba, si existe la dependencia planteada en el punto B. Entonces seguramente el comando LM me tire esto del R al cuadrado. Debe ser una de esas otras cosas que yo le dije que no sabía qué era. A ver. Sumarí. Hasta arriba. Quiero leer qué es lo que te tira el LM. Bueno, acá tenemos más información. Los coeficientes, bueno, esto es lo que tenemos, intercepto ozono. Acá están los residuals, para cada una de las variables. Los efectos, también para cada una de las variables. Modelo. No, esto no nos interesa. Bueno, les debo de ver dónde les tira el R cuadrado. Acá está lo que trae. Coeficientes, está, residuals. Bien, el fit values, ¿dónde está el fit? ¿Verdad? También para todos los valores tenemos... Creo que tenés que poner call para
En el video decía eso. ¿Cómo? Escribir. ¿Viste que ahí dice call, C-A-L-L? Ajá. Pones call y abajo la fórmula del LM de nuevo. A ver. Call. Y Ahí esto va. tal cual así. La fórmula, creo que sí. Y después pones igual y la rayita esa curva X. Como que y tiende a X. Pero adentro del paréntesis. No, por eso tiene que ser esto de acá. Entonces, LM, le paso estos datos Sí. y pongo call. No están dando. No perdamos tiempo en esto. Yo lo veo como se hace y la que viene lo terminamos de ver. Ah. En el peor de los casos se puede hacer a mano, digo, por acá dice que se tiene que poder hacer con el comando LM. Hizo sample el comando LM. Bien. Bueno, el coeficiente de determinación tenía que ver esto con el R que decíamos. Y después la parte H, que es la que pensemos un poquito, es realizar lo mismo que hicimos acá, pero cambiando ozono por viento. En vez de ver si el viento es función del ozono, queremos ver si el ozono es función del viento. Entonces, sin hacer ninguna cuenta, ¿qué debería de pasar? Vuelvo al gráfico que veíamos. Esto era pensar o mejor dicho, graficar la recta que mejor ajusta viento versus ozono. Queremos ver si el viento es función del ozono. ¿Qué pasará si nos preguntamos ahora si el ozono es función del viento? A medida que aumenta el viento disminuye la zona, ¿no? Ahí va, ¿y qué es lo que estamos diciendo? En otras palabras. O sea, que serían inversamente proporcionales. Sí, pero diga más que nada que tiene sentido plantearse si existe dependencia de ozono con el viento, cuando ya nos planteamos si había dependencia de viento contra ozono. Ah, claro, es lo mismo. Y es lo mismo. Claro, si cuando hicimos la primera parte que era viento contra ozono, nos dio que era dependiente, si hacemos ozono contra viento es lo mismo, porque es como agarrar esta gráfica y girarla. No depende de a qué le llaman X y a qué le llaman Y. Si hay dependencia, no importa el orden que lo ponga, la dependencia es intrínseca a las variables, digamos. Claro, a las variables A y B. No, las variables son los constantes, las variables son X e Y. Ah, X e Y. Lo que empezábamos desde el principio, teníamos una muestra X1, Y1, bla, bla, bla. Las variables son X e Y, el A y el B son los coeficientes de la recta. Entonces, si quieren, rapidito, antes de pasar al 3, digo al 3 porque el 2 es un poco más teórico, no sé, lo podemos ver, pero me parece que no vale tanto la pena. Veamos otra cosa de esto, a ver si encontramos otro. Por ejemplo, podemos hacer temperatura contra día. Pasa que el día se repite. Bueno, capaz que anda, a ver, temperatura contra día. A ver si hay alguna relación entre la temperatura y el día. No sé cómo sería. Acá lo mismo, cargamos lo mismo, tenemos datos. A ver si la temperatura. ¿Por qué no me lo toma? ¿Cómo se llama? Temp. Tiene algo que ver con el día. Y esto debería en principio, calculé otros coeficientes. Si fueran que hoy era 12 con algo, era 79 con algo. Y después hago lo mismo. Pongo A, pongo el B, ploteo ahora los datos, pero ojo que en vez de ozono, en la variable X tengo días, y en la variable Y tengo temp.
Y acá va a ser lo mismo. Día, acá tengo. Opa. ¿Por qué quedó así? Bueno, se rompió. Ya sé. Puse al revés acá las variables. Ah, sí, eso. Está. Y acá abajo, ¿por qué no lo grafica? Bueno, igual, digo, ya al principio uno ya ve que no hay mucha relación, ¿no? Ojo que ahora los labels quedaron mal. Abajo tenemos la temperatura, arriba tenemos los días. Y está bien, porque para la misma temperatura puede haber distintos días del mes. Días del mes me refiero 1, 2, 3, 4 que tengan la misma temperatura. ¿No? Porque igual, la temperatura no depende del día del mes. No es que siempre, no sé, la primera quincena hace frío y la última hace calor. No tiene que ver con el día. La temperatura tiene que ver con otras cosas. Entonces, por eso en el gráfico nos queda como una nube de puntos que uno no puede encontrar. O sea, no ve en principio una relación lineal. Bien. Entonces, está bueno jugar con esto, digo, si están con tiempo, jueguen con las otras, jueguen con mes y día. Bueno, mes y día no tiene mucho sentido, pero mes y temperatura o temperatura y viento. Capaz que temperatura y viento sí. A mayor viento, capaz que baja la temperatura, por ejemplo. O radiación solar y temperatura. Eso también puede ser que estén en relación. ¿Bien? Sí, bueno, bien para divertirse con eso ahí. Pasemos al 3. Igual comentamos un poco el 2, que lo que decía es un poco más teórico. Dice, bueno, consideramos el modelo lineal que veníamos trabajando, con efectos fijos, eso es lo que veníamos trabajando. La varianza de los errores me dice que es sigma al cuadrado y la esperanza es 0, y que los errores son independientes. Sí, profe, Sí. ¿puedo hacer una consulta del anterior? Sí, ¿Qué es el coeficiente de determinación? es el R que veníamos trabajando, el R al cuadrado. Gracias. El 1 menos el S de... ¿Cómo era? Del S de... Esto que está acá. Residual sobre Residual sobre el delta coeficiente cuadrático total. totales. Eso. Este es el coeficiente. A mí me queda la duda de si nos ponen algo de esto en el parcial, ¿qué es lo que podríamos llegar a hacer? Porque todo es con R. Bueno, no sé, todavía no llegamos al 3, por eso capaz del 3 hacemos algo malo. Bien. A ver, ya te digo. No. Entonces esto no va para el parcial directamente. No, porque se pueden hacer cosas. Yo te puedo decir cuánto valen, por ejemplo. Estos datos los puedes calcular a partir de la muestra. Esta cuenta la puedes hacer a mano. El XJ y el IJ son los datos de la muestra. En nuestro caso, que estaba restricto a 10, está a multiplicar, bueno, x1 por y1, x2 por y2, sumar los 10, después hacer sumar todos los x, multiplicar por la suma de todos los y, dividir entre el n, que sería 10. Lleva un rato, pero se puede hacer. Es sumar y multiplicar cosas. No hay raíces cuadradas, no hay ninguna cuenta rara ahí. Si quieren la que viene, hacemos uno a mano. ¿Verdad? Digo, no. Sí, podemos hacer ejercicios parciales capaz. Y con los datos, ¿cuál es la diferencia entre o sea, si me dan los datos como acá, si quiero hacer el XJ a la 2 y el otro que está al lado, que la 2 es afuera del paréntesis? Claro, o sea, esto es, elevame el dat de XJ al cuadrado. Vamos abajo. Vamos a verlo acá abajo. Está bien la pregunta. La suma de j igual 1 hasta n de xj al cuadrado, ¿cómo es? Es x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado más bla bla bla
Es elevar cada dato al cuadrado y sumarlo. Por otro lado, la suma de j igual 1 hasta n de xj, esto al cuadrado, esto es hacer la suma de todos sin elevarlos, y después elevarlos al cuadrado. Que la gran mayoría de las veces va a dar distinto. O sea, con 2 ya da distinto. A más b al cuadrado es al cuadrado más b al cuadrado, pero tengo que agregarle el 2ab. Entonces, por lo general, a no ser que a o b valgan 0, esto nunca da igual. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces el 2 les pide, bueno, para los indicadores, los estimadores estos AN y BN techito que veníamos trabajando, yo les escribí así en N, pero son los que están antes, probar que la esperanza es 0, eso hay que hacer una cuenta, que la varianza da esto, de la N, y que la varianza del BN da esto. Sugerencia, usen propiedades, ¿no? Uno no va a calcular la esperanza a mano. De hecho, no pueden porque no saben cómo se distribuye. Pero usen propiedades de la esperanza, de que es lineal, de cosas del estilo, para ver cómo sería que sale. Si ven que le cuesta mucho, lo que viene lo hacemos, yo personalmente no me concentraría en este ejercicio. Yo. Ustedes si quieren concentrarse, bien. Yo prefiero pasar al 3 que de vuelta, bueno, trabajar con hallar las coeficientes. Es un poco más práctico. Bueno, vamos con ese 3 entonces. Entonces, hablemos un poco del 3. Si sea x una variable uniforme en el intervalo -2, 1, unión 1, 2. ¿Se entiende qué quiere decir eso? O sea, que es una distribución uniforme entre entre esos valores. Pero como que está como, no sé cómo decirlo, de atramos o algo así. Claro, está como tramos, ¿no? Va entre -2 y 1, y -1, perdón. Nos quedó muy a escala. Y entre 1 y 2 va de vuelta. Entonces, fijarse que los dos tramos son iguales, de longitud, digamos. Entonces, como es uniforme, ¿cómo sería la densidad? Tiene que ser 0 antes, tiene que ser 1 después del último lugar. Siempre en la uniforme quedaban rectas, pero acá no va a llegar hasta 1, porque todavía me queda cosas por recorrer. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuál es el punto máximo que llega acá? Hasta -1. Un medio. Hasta un medio, ¿no? Porque justamente es una uniforme y la longitud de este intervalo es la misma. Entonces, en cada intervalo tiene que aportar lo mismo. Si en los dos aporta 1, acá tiene que ir hasta un medio. Acá estaría un medio. Este empieza en un medio, porque ya recolectó la información del anterior, y sube hasta 1. Entonces, esa sería la densidad de esa variable uniforme. Acá si quieren vale 0. 0 no, si es una densidad tiene que seguir valiendo ahí. Ahí. Y después dice, bueno, definimos una variable aleatoria i tal que i condicionado a x se comporta como una normal 3x menos i. Y condicionado a x, o sea que el valor de x se conoce, 3x menos i. Ese sería el mu con desvío o varianza un cuarto. Bien. Entonces la parte A me pide simular una muestra id de la variable x de tamaño 1000. Claramente eso también se tiene que hacer con R y está en el script. Bien. Como hay que verlo como en dos partes, porque son dos intervalos, hay que hacerlo un poquito con más cuidado. No es simplemente definir el R unif para un intervalo, porque ahora son dos. Entonces es una función.
Simulación de variable X le llama, función N es el parámetro que le vamos a pasar. Dice, bueno, se da la simulación, es un vector. Recuerden que el comando rep ya lo habíamos usado, lo que hace es generar un vector. En este caso, 2 de ceros, repite el valor 0 n veces. El n es el que venía acá. Y después lo que va a ir haciendo es llenando esta simulación. Pero ¿cómo lo va a llenar? Lo que está haciendo es tirar cara a un número. ¿Se entiende por qué va a hacer esto? No. Esta es una variable aleatoria. Está uniforme en estos dos intervalos. Entonces, como los dos son la misma longitud y es uniforme, la probabilidad de caer en este intervalo es un medio, que es la misma probabilidad que caer de este lado. ¿No? Porque Sí, no sé si me justamente- está señalando algo, profe, pero está. Ah, está en el R, perdón. Sí, Que la probabilidad de caer acá es igual a la probabilidad de caer acá. sí. ¿Ah? Y eso es por dos razones. Por un lado, porque la variable es uniforme, y por otra, porque los intervalos tienen la misma longitud. Entonces, la uniforme solo me importa la longitud. Como tiene la misma longitud, son iguales. Entonces tengo dos opciones con la misma probabilidad. Eso es como tirar una moneda. A cada uno tiene probabilidad de un medio. Entonces, esa función que está haciendo al principio lo que hace es simular eso de elegir un número entre 1 y 0 o tirar una moneda. Y dependiendo si sale cara, por ejemplo, toma un valor acá. Y si sale número, toma un valor acá. Perdón, pero en verde está dibujada la distribución y en rojo la densidad. No, en rojo simplemente es el intervalo. Marqué el intervalo donde está. Porque va de menos 2 a 1, unión 1, 2. En el medio no hay nada. O sea, lo rojo es esto que está acá. Es el dibujo de ese intervalo. Esa unión de intervalos. Entonces, ¿cómo va a calcular la tirada? Va a ser eso, va a calcular. Va a tirar primero una moneda, si quieren. Si sale cara, hace un uniforme entre menos 2 y menos 1. Si sale número, hace un uniforme entre 1 y 2. Claro. Nunca va a salir entre -1 y 1, ¿no? No, porque ahí la variable no toma datos. No Siempre esto toma tiene datos, que... claro. La uniforme siempre devuelve valores que estén acá adentro. Ah. Entonces la función está haciendo eso. Lo hace como una moneda por eso, porque es agarrar, es sortear dos valores con una probabilidad. Eso es elegir 0, 1 con probabilidad de un medio, es tirar una moneda con probabilidad de un medio a cada uno. Entonces, le llama moneda, sample de muestra. Esta lista que está acá le está diciendo, bueno, agárrame uno de este elemento. Algunos, o sea, samples muestra aleatoria, digamos. Alguna vez se va a agarrar C, otra vez se va a agarrar N. Entonces, después sí, corre la uniforme una vez entre 1 y 2. Si la moneda cae cara, dice que la variable X es la variable U, es esta uniforme. Si la variable no cae cara, o sea, si la variable cae número, la moneda cae número, X es igual a menos U. Menos U sería tener un uniforme entre menos 2 y menos 1. Es eso, tiro la moneda, si cae cara, me fijo en 1, 2 y hago un uniforme en 1, 2. Tiro una moneda, si cae número, agarro menos 2, menos 1 y hago un uniforme en menos 2, menos 1. Y después va guardando el dato. Eso es lo que hace la función. Entonces la corremos. Y si la queremos ver, simulación X. X nada más. Son 1000 datos, o sea que son un lote. Pero lo que va haciendo es eso. Siempre es un valor uniforme entre o 1 y 2 o entre menos 2 y 1. ¿Bien? ¿Se entiende qué es lo que hizo el algoritmo entonces? ¿O no?
Pero el silencio supongo que no, veámoslo de vuelta. O sea, Queremos yo simular- entiendo los comandos que usaste, pero no entiendo, pero ¿por qué si es solo un valor? O sea, vos querés un Bueno, valor. por eso, pará, similar, pará, ¿no? vamos a hacerlo de Sí. cero de vuelta. Queremos simular una variable uniforme en menos 2, menos 1, unión, 1, 2. Entonces, ¿cómo lo vamos a simular? Digamos, procedimiento. Primero, tiramos una moneda. Moneda. ¿Ah? Primer paso es eso. Segundo paso. Si sale cara, sorteo uniforme en 1, 2. Y si sale número, sorteo uniforme en la otra. Uniforme en menos 2, menos 1. ¿Por qué puedo verlo así de vuelta? Porque es un uniforme y esto mide longitud 1, esto tiene longitud 1. Entonces la probabilidad de caer en este intervalo es un medio y la probabilidad de caer en este intervalo también es un medio. Entonces lo puedo ver como que hay un paso previo que es tirar una moneda, porque una moneda perfecta, digamos, tiene probabilidad un medio de salir cara a los números. Entonces esa moneda lo que me define es cuál agarro. Si agarro un medio o agarro menos 2, 1. Un medio no, 1, 2 o menos 2, 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Entonces vamos con el... Simulación funciona simplemente para definir. Acá crea un vector de ceros, donde después guarda la muestra. Acá recorre los n valores. Este for recorre, no, en realidad el for lo que hace es repite n veces, el n es la cantidad. Entonces, esta moneda es sortea la moneda. Sortea la moneda. Recuerden lo que es sample es un comando que le da una lista de elementos, en este caso tiene 2, le dan cuántos elementos quiere que sortee, y él sortea aleatoriamente. Algunas veces va a agarrar C, otras veces va a agarrar N, aleatoriamente entre comillas, pero es lo que hace. Acá ustedes pueden poner una lista de 1000 elementos y decir que quiere que agarren 20. O sea, pueden hacer sorteos, con sorteos literal. Ponen sus nombres, ponen una persona y ponen sample, y le va a tirar un nombre de ustedes al azar. Acá lo que hizo fue poner cara o número. Y saca un elemento. O sea, sería el paso 1, digamos. Tiramos una moneda. ¿Hasta ahí? ¿Venimos? Sí. Después, simula una uniforme en 1, 2. Este es el comando, reunir. Una es la cantidad, en donde 1, 2. Y después viene el tema de usar la moneda. Entonces dice, if, o sea, si la moneda salió cara, la variable x, que es la que a mí me interesa, es igual a u. O sea, es esta uniforme 1, 2. Vamos a poner esto. Si moneda salió cara, x es uniforme 1, 2. Else, recuerden que el else es para cuando no pasa. El else sería la moneda no salió cara, la moneda salió número. Entonces x no es igual a u, x es igual a menos u. Y cuando ponemos menos u es dar vuelta al intervalo. Entonces en vez de ser uniforme en 1, 2, va a ser uniforme en menos 2, 1. Entonces, si acá la moneda salió número, x es uniforme en menos 2, menos 1. Por eso es menos u. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Y acá simplemente guarda el valor. En el lugar i del vector simulación, guarda el sorteo. Porque es el x. Y eso es todo lo que hace la función. Después repite eso las n veces. En este caso n era 10, Ah, creo, lo 1000. repitió 1000 veces. Claro, repite 1000 veces.
O sea, cuando entra hace eso, tira la moneda, corre un uniforme, si la moneda salió cara, la deja igual, si no, le cambia el signo. Vuelve. Tira una moneda, sortea un uniforme, si la moneda salió cara, la deja igual, si no, cambia el signo. Vuelve. Y eso lo hace 1000 veces. Ah, y si vos le das, o sea, si le das enter de nuevo, te cambia el valor al azar, digamos. Claro, fijámonos, acá tenemos 171 y 140. Recuerden esos dos. Venimos acá. 142, 161. Ya cambiaron. Los dos quedan positivos, pero de suerte. Podría pasar que no, seguramente. Acá los dos quedaron negativos. O sea, cada vez que vos lo haces, él te simula 1000 tiradas de monedas y agarra positivo o negativo, dependiendo de si sale caro o número. ¿Sí? ¿Entendí un poco más ahora? Sí. Bien. Lo demás, venimos bien. Sí, yo no entiendo cómo relacionarlo con la regresión lineal. No, es que todavía no llegamos a eso. Recién hicimos la parte A que me decía simular una muestra de 1000 de X. Todavía no apareció nunca la regresión. Ahora sí, la parte B dice, para cada dato de la muestra anterior XY, o sea, para cada dato de este vector que llamábamos muestra, simular una realización de la variable Y. ¿Tá? Y lo que sabíamos de Y es que cuando condicionada Y, o sea, sabiendo cuánto vale Y, se comporta así. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Para el dato X1, la variable Y va a ser 3, o sea, una normal de media 3x1 menos 1 por un cuarto. Para el dato X2, Y va a ser una normal de media 3x2 menos 1 y varianza un cuarto. Y así con los mismos valores. Y eso es lo que va a hacer seguramente ahora. Parte B. Bien, acá puso 1000 como podría haber puesto n. Ah, no, pasa que el n no lo definió. Está bien. El n lo usó para llamar la función, nada más. Lo mismo, genera un vector todos de ceros. Ustedes toman el i, son todos ceros y tiene largo 1000. Después se lleva a guardar los datos. Y ahora va a hacer eso. En el lugar i, empecemos por 1. Cuando i vale 1, lo que guarda es una normal, 1, de media, 3xy menos 1, y recuerden que acá hay que poner no la varianza, sino el desvío. Si la varianza es un cuarto, el desvío es un medio. Y repite eso para los 1000 datos. Ahí va. Entonces acá está la simulación de la variable i. Si quieren. Bueno, acá está escrito lo que hace. O sea, recordar que i, sabiendo x, es una normal de media 3x menos 1 y sigma, y desvío, un medio. Varianza, un cuarto. Pongo varianza un cuarto porque en el práctico parece la varianza, pero en R hay que pasarle el desvío. Entonces lo que hizo es eso. Para cada uno de los datos de X, que fue la simulación anterior, calculó una nueva variable Y, un nuevo dato Y, que es una normal, el 1 porque es una normal, de media 3x menos 1, y desvío un medio que es 0,5. Claro, acá la media es una función. No, no es que sea una función, es que esto va variando, son 1000 datos. Para cada dato calcula una de estas, y la media depende del dato. Bueno, si querés, sí, puedes verlo como una función de los X. Está bien. Claro, eso. ¿Es el 1? ¿Eh? ¿Qué es el 1? El 1 es la cantidad, porque acá si vos le pones 1000 te generan 1000 normales. Pero vos querés una normal de esto. Igual que acá, en el uniforme también. Era un sorteo uniforme de parámetros 1, 2. Entonces la parte C te pedía hacer un histograma. Un histograma. Y está ahí lo que está hecho acá. ¿Recuerdan cómo era el histograma que representaba? La frecuencia de los datos. Ahí va, tiene que ver con la frecuencia de los datos. Entonces, este es un histograma de la variable y, de arriba nos dice. Y se fija que quedan parecidas dos normales
lo cual tiene sentido porque sabíamos que la variable y condicionada a x era una normal, entonces hay como dos campanas. El desvío era el mismo para ambos, o sea, para ambos me refiero que x podía ser positivo o negativo, pero el desvío siempre era un medio, y el desvío tiene que ver con el ancho de la campana, por eso son parecidos los anchos. Y bueno, la media era 3x menos 1. Cuando x es negativo, es un valor entre menos 2 y 1, la media queda cerca de menos 5. Y cuando x es positivo, que es un valor entre 1 y 2, la media queda entre 4 y 6. 4 y 5, ¿no? Porque 3 más 1, 4. Por eso el histograma le queda como dos campanitas separadas. Si hacemos más datos, vamos a hacer malos y vamos a poner muchos datos. 1000, 10.000, 100.000. A ver si no demora mucho. Precioso. Acá vamos a poner n. Pero acá no puse n. Por eso demora tan poco. A ver si. A ver si lo refina un poco más al histograma. No, hay que ponerle el comando acá de... ¿Se acuerdan cómo es el comando para que sea más chica la partición? Los breaks, debe ser. Sí, creo que era ese. A single number given the number of staff. A ver si funciona. Voy a ponerle muchos. Ahí va. Vieron que ya la campanita va apareciendo más. Sí, quedó re linda. Mientras más break le pongamos, más angostos quedan las columnas y por lo tanto mejor aproxima después el dibujito. Ahí me fui medio... Fue demasiados cortes, ya no se ve nada ahí. Eso es lo que pasa. Si exageramos mucho, con 100 estaba linda, vamos a probar con 200. Con 200 todavía se ve algo. Queda bien, bien eso, quedan bien dos normales con la misma separación, porque la misma separación, el mismo ancho, porque eso tiene que ver con la varianza y eso es igual en ambas, pero la media depende. O sea, la media depende porque, como bien dijeron, era función de x, y x en algunos momentos es positivo y en otros es negativo. Entonces la media para algunos datos va a ser positiva y para otros datos va a ser negativa. Acá está el 0, por ejemplo. Bien. Yo no entendí por qué tenés que hacer R-norm con los valores de I. No, con los valores de x. O sea, el valor de i lo calcula a partir de el valor de x. Esto porque la letra decía eso, nada más. O sea, a alguien se le ocurrió que fue de eso. Se sabía que la variable es una variable i, tan que cuando está condicionada a x, se comporta como lo normal de estos parámetros. Entonces, si vos sabés cuánto vale x, sabés cuánto vale y. O cómo se distribuye, mejor dicho. No cuánto vale, pero que va a ser una normal de parámetro 3. Ese x que vos conocés, menos 1 y un cuarto. Entonces, lo que hace para cada... ¿Ah? ¿Se entiende? Genial. Bien. Gracias. Entonces, la parte C, hacer el histograma, después lo que hicimos, y pregunta, ¿se puede decir que la variable y es normal? ¿Qué les parece a partir del histograma ese que vimos? Que sí. ¿Sí? ¿La variable y es normal? No. No, si fuese una sola, sí. Pero no es una normal porque son como dos normales en realidad. No es una normal. Ah, bueno, está, ahí va, está. O sea, yo pensé que era general como comportamiento normal. Y tampoco, porque el comportamiento normal es sube y después baja y está. Acá sube, baja, sube y baja. Es Sí, doblemente normal. bueno, sí, no sé si se llama así, pero son como dos normales, sí. Ahí va. Bueno, sería falsa el parcial eso. Claro, no es una normal. Entonces, se ajustar una regresión lineal univariada, ¿no? Que es la otra regresión, y es esperable que el modelo obtenido sea confiable. Entonces, eso es lo que vamos a ver la que viene. Vemos esa partecita y hacemos un poco de consultas.
traten de repasar un poco la teoría de esto para la que viene. Así avanzamos rápido en esto y hacemos más consultas. ¿Sí? Sí, No sé si quieren... va a ser presencial, ¿no? sí, casi seguro que sí. Con mucha probabilidad de que sí. Ok. ¿Quieren ver Dale, algo más? muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Chao, gracias. Bueno, Chao, nos vemos el gracias. jueves. Pasen bien. Nos Nos vemos. vemos. Igual.